noches, buenas tardes a todo el mundo. Les damos la más cordial bienvenida al primer episodio 100% real de El Rompecabezas. Ahora sí, con el nombre oficial, con el hashtag oficial, todo 100% oficial, todo real. Y ahora finalmente tenemos una estructura clara de programa con la que vamos a comenzar a continuación. Algunas cosas, detalles, primero que nada, antes de ir a lo puntual, a lo medular, a lo importante. Primero que nada, lamentamos la semana pasada no pudimos tener stream el fin de semana. El juego no funcionó, nuestro computador no es lo suficientemente poderoso. Significa que tenemos que actualizar pronto. Sabemos las restricciones técnicas con las que nos manejamos. Ya se han dado cuenta que el computador a bordo de hecho a veces falla, muchas veces. Hay problemas con CJ de vez en cuando. Y bueno, más allá de eso, ya hicimos una reestructuración. Vamos a tener otro juego este fin de semana. Y a continuación vamos a tener el primer programa completamente preparado como corresponde del rompecabezas. El hashtag es el mismo, se escribe con 0 y 3 por si acaso, importante. ¿Por qué? Porque le da el aesthetic value, el valor, el valor como de lead speak, claro. Es un poco como recordando los antiguos momentos del internet, pero en realidad es contemporáneo, porque nosotros también somos ancestros del internet. Nuestras mentes han estado dando vueltas por mucho tiempo, en particular mi mente ha estado dando vueltas por el internet mucho tiempo. Así que es una forma de rendirle un poco de tributo a los antiguos tiempos del internet también. Y además de eso, bueno, les comentamos que ya los programas anteriores están disponibles en YouTube, así que pueden buscarlos usando nuestro nombre en YouTube. Hay una lista de reproducción, también están subidos los episodios de Hitman y mucho más. Habrá sorpresas este mes que viene, en mayo. Sí, esperamos hacer realidad muchas cosas fascinantes. Por el momento no les voy a adelantar nada más, simplemente comencemos con el programa de hoy. Así, let's go, let's go. Bueno, el programa de hoy tiene como título El sentido del entretenimiento y las distracciones. Y particularmente para poder hablar del entretenimiento y las distracciones tenemos que primero que nada abordar como el contexto, lo que es el aspecto histórico del ocio. Entonces eso es básicamente la introducción del día de hoy. Luego tenemos preguntas y finalmente abrimos el programa a consultas del público. Eso se trata básicamente. Pero ahora sí que sí tenemos un poco más de idea de lo que estamos haciendo. No es 100% una improvisación mágica, maravillosa, fantástica. No. En este caso ya tenemos una estructura, sabemos que primero saludamos, hacemos la introducción del tema, hacemos las preguntas interesantes, desvariamos un poco como cada semana y luego nos ponemos ya como a ir a la médula y luego abrimos las preguntas al público. Así que a continuación vamos a la ventana principal. Ok. Entonces, ¿cómo comenzamos a hablar de esto? Bueno, como acabamos de mencionar y les presentamos en la escena anterior, tenemos que hablar primero del sentido histórico de el ocio. ¿Por qué? Porque el ocio no apareció de la nada. ¿Por qué no estoy escribiendo? ¿Cuál es tu problema? El ocio es algo que está intrínsecamente relacionado con el concepto del entretenimiento. Porque para poder entretenernos tenemos que estar desocupados en cierto sentido. Entonces, en esta dimensión histórica del ocio tenemos tres. Hay más hitos que tomar en cuenta, pero tenemos principalmente tres hitos. Que sería el sentido antiguo del ocio. Que es lo que describiríamos como el ocio antes de la revolución industrial, la historia antigua, la prehistoria, por un momento. Luego tenemos el ocio posterior a la revolución industrial. Y luego tenemos lo que yo denominaría el ocio como contemporáneo digital, que es el ocio como lo conocemos hoy, en el universo del internet. Claro que sí. Porque hay una especie de aceleración en el tema del internet, el tema de la televisión, etc. Pero vamos a ahondar en cada uno con tiempo. Vamos a ir primero sobre el primero. Valga la redundancia. Bueno,
Como recordarán el ocio, primero que nada tenemos que tener en cuenta que los seres humanos hace miles de años tenían que subsistir a base de cazar, de recurrir a matar animales, de recurrir a cosechar, a recolectar alimentos. Y eso costaba energía. Energía. Entonces, la adquisición de energía era uno de los puntos clave en la economía o en la, digamos, la administración del ocio. Porque en el mundo antiguo había que usar esa energía para conseguir alimentos, para sobrevivir, para construir cosas. Y por así decirlo, hasta que no sucedió la revolución agrícola, le vamos a llamar así, pero es básicamente el desarrollo de la agricultura. Gran parte de la vida estaba determinada por poner nuestra energía al servicio de la cacería, de recolectar alimentos, de construir refugios, etc. Y cuando el ser humano tuvo excedentes, empezó a tener tiempo libre. Y ese tiempo libre es la clave del concepto del ocio. Porque el ocio no es simplemente utilizarlo para andar haciendo tonterías por ahí, no. El ocio también se utilizó en desarrollarse culturalmente, en generar mitos, historias, generar explicaciones míticas del por qué caen los truenos, de por qué hay relámpagos, de qué es esto otro. Y todo ese relato, correlato profundo, esa historicidad, que sobre todo en esa época se transmitía de forma oral, o sea, a través de historias, a través de contar historias en la hoguera, frente al fuego, etc. Eventualmente fue evolucionando, se fue complicando, luego tuvimos la invención de la imprenta y con todo esto se volvió más complicado porque ahora podías estudiar libros. Y bueno, particularmente en la época de la época medieval, cuando existió la imprenta, sobre todo la gran parte del saber de la antigüedad medieval, digamos, estaba concentrado en los monasterios, donde los escribas se dedicaban a transcribir textos antiguos, sobre todo griegos, del latín, textos de otras culturas, a los idiomas comunes del periodo medieval. Pero la gran clave en esto es que todo este conocimiento era práctico, es decir, todo lo que se aprendía y todo lo que se leía se aplicaba de alguna manera a la vida cotidiana. A pesar de que fuese incluso en esferas simbólicas, pero tenía algo que ver con lo que se hacía todos los días. Era aplicado a la vida. Luego, cuando llegamos al periodo de la revolución industrial, tenemos que estos excedentes aumentan mucho más, porque ahora es posible tener más recursos, más productos, más alimentos para más personas en menos tiempo y con un menor esfuerzo físico humano. Entonces, ese esfuerzo físico humano fue en cierto sentido reemplazado ahora por el ejercicio de las máquinas. Es decir, porque ahora podías usar un tractor, podías usar un artefacto para moler papas, etc. Y todo ese ejercicio fue simplificando y generando más excedentes y más energía disponible para dedicarla al ocio. Y eventualmente entre este periodo y el periodo contemporáneo está lo que yo denomino la segunda mitad del siglo XX, que es la pieza clave en llegar al espacio contemporáneo digital, porque al existir tanta disponibilidad de información, de herramientas, en el internet, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, existe esta aceleración de la cultura, donde ahora pareciera ser que hay tanta información disponible, tantos videos, películas, libros, programas de radio, etcétera, que puedas consultar. Incluso ya para la época de la televisión, los documentales, etcétera, poder ver películas en la televisión, etcétera, fue cambiando un poco el paradigma y generó una aceleración del entretenimiento. Ya no se trataba exclusivamente de mantenerse entretenido o de distraerte con algo que te causaba, que llamaba la atención, sino que ahora además había una sobredisponibilidad de productos y de contenidos que consumir. Entonces, a partir de eso sucede que
eventualmente en esta aceleración, como yo la describo, empieza a haber una mayor disponibilidad de contenido. Y esto también coexiste con lo que es la emergencia de la cultura de nichos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ahora parece ser que en este mundo contemporáneo digital hay tantos contenidos disponibles que para prácticamente cualquier gusto existe algo que puede ser o aprovechable, o que incluso tú puedes encontrar algo que te gusta, y pareciera ser que por rebuscado que sea, hay público para eso. Entonces, el internet es la otra pieza clave. Vamos a dibujar una pantallita y un teclado. Porque si bien en el principio el internet era un espacio poco regulado, el internet ofrecía mucha disponibilidad de contenidos, pero también la posibilidad de intercambiar contenidos, de compartir tus propios libros, publicar tus propias obras, compartir tu música, tu arte, etc. Entonces, estas dos piezas empezaron a hacerle algo de frente a los medios tradicionales, a la televisión, al cine, a la imprenta convencional, a los diarios. Y empezaron a generarse nuevos formatos. Y de ahí empezó también que el internet fue acelerando la disponibilidad de contenidos, al punto de que ahora hay más contenidos en el internet que horas disponibles en un día para ver todo lo que se crea en un día. En un día se crea tanto contenido que no podrías verlo todo. Si trataras de ver todo lo que se hizo el día de hoy, te faltarían horas. Y bueno, hay otros aspectos un poco complicados que no voy a tocar en este momento sobre el entretenimiento, pero probablemente los vamos a tocar en otro momento. Que es prácticamente la sobreproducción de contenido para adultos. Pero, en fin, en este caso vamos a hablar en un término más general. En concreto, cuando tenemos estas dos cosas combinadas con el internet, tenemos que ahora prácticamente no hay momento para estar aburridos. No hay oportunidad de estar aburridos. Oh, ¿puedo hacer eso? No sabía eso. No hay espacio para estar aburridos. ¿Por qué? ¿Qué es estar aburrido? ¿Simplemente que no tienes acceso a algo? Porque prácticamente ahora, con un teléfono móvil, todo está literalmente en la palma de nuestras manos. Entonces, si todo está disponible en la palma de la mano, todo esto cabe en nuestro bolsillo. Y en nuestro bolsillo podemos tener libros, películas, videojuegos, historias, cuentos, mitos, narraciones, podcasts, radio y mucho más. Incluso viene el otro fenómeno, que es que además se generan las culturas, las subculturas y las comunidades. Subculturas y comunidades. Entonces también se genera otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es, ahora pareciera ser que mucha gente consume contenido para no quedarse atrás, como porque todos lo están viendo. ¿Cómo no puedes ver el último episodio de Last of Us? ¿Cómo te perdiste el final de Game of Thrones? Etcétera. Entonces, hay una necesidad de participación en el contenido que es estrictamente social. Y ya no es estrictamente porque quieres tener una experiencia personal, sino porque de la manera en que nos hacemos parte de estas comunidades que consumen estos contenidos, somos parte de la esfera social donde esto es importante. ¿Por qué? Porque ahora podemos compartir lo que hacemos en las redes sociales. Podemos contar qué capítulo nos gustó, qué personaje es nuestro favorito, y de alguna forma incluso el ejercicio de compartir y contar lo que nos parece es un ejercicio más del ejercicio del entretenimiento. Y de alguna forma la experiencia de socializar el entretenimiento se hizo parte de la cultura del entretenimiento. Y eso es lo realmente significativo, y yo considero radicalmente revolucionario. Significativamente revolucionario. Es una pieza importante. Pero no es hasta ahí donde llegamos.
esto sigue avanzando. Entonces, si ahora tenemos subculturas, comunidades sociales y redes sociales, ¿qué es entonces el aburrimiento? ¿Qué es el aburrimiento? ¿Es simplemente no saber qué buscar? ¿O es que ahora también sucede que hay una sobredisponibilidad de contenidos y no sabemos decidir cuál es mejor que otro? Eso también es otro problema. Yo lo he observado y a mí me parece radical. Porque, más allá de eso, ¿por qué buscamos diversión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué divertirse? Digamos, en el siglo XX, las personas si querían entretenerse, podían encender la televisión y tenían una cantidad limitada de canales que podían ver, incluso si tenían cable. Ok. Había una cantidad limitada de películas que podías ir a ver al cine. Bueno, en realidad todavía eso sucede, pero a pesar de eso, el cine contemporáneo de las salas coexiste con el cine por streaming, el cine de Netflix, de HBO Max, de Disney Plus, etc. Entonces, ahora además, el entretenimiento está disponible en nuestros hogares. No necesitamos trasladarnos. El entretenimiento está disponible aquí y ahora. Tanto en el teléfono como en una computadora, en una pantalla inteligente, etc. Pero pareciera ser que entretenerse se volvió más un hábito que es como una responsabilidad. No puedes no entretenerte porque si no te entretienes dejas de participar de la esfera social del entretenimiento y te quedas atrás. Entonces, si no te estás enterando de lo último, del Kawin, del nuevo show, del nuevo, digamos, ¿cómo se traduce esto? Un segundo. De los chismes, claro, de los nuevos chismes, de lo que pasa con los famosos, etcétera, estás desinformado, pero además de estar desinformado, estás desconectado. Entonces, el factor del entretenimiento tiene también que ver con pertenecer y estar conectado. Por eso digo que corresponde también a la esfera social. Es un aspecto más de nuestra vida social el consumir entretenimiento. ¿Por qué? Porque es un elemento de cohesión social. O sea, si no tenemos un tema de conversación o nada en común con una persona, es más difícil construir lazos. Oh, Fernando, bienvenido. Estamos justo comenzando el programa. Bienvenido. Buen día. Estamos viendo entonces que estar entretenido no es exclusivamente una cosa intrínsecamente personal. No es un afán personal que sale de, yo quiero aprender más. Yo quiero conocer más del mundo, tengo preguntas y curiosidad, quiero resolver mis interrogantes. Sino que en este participar del discurso, de la conversación, de poder tener un tema en común con los demás, entretenerse se volvió un aspecto de la vida social. Entonces, no es que esto sea ni bueno ni malo, por supuesto, pero hay que darle un poco de perspectiva. Y ahora para darle más perspectiva, ¿qué es una distracción? Porque hablamos siempre de entretenimiento, pero las distracciones no son lo mismo. ¿Qué es una distracción? Yo hago una distinción entre dos tipos de distracciones. Las distracciones adaptativas. Y las desadaptativas. Porque eventualmente no podemos estar todo el tiempo prestando atención a todo de la misma manera. Hay cierto foco, cierta prioridad. Por ejemplo, si te lastimas un dedo, es más importante atender tus heridas que cambiar el canal para ver el programa de fútbol que dan a las 12, etc. No es una forma inteligente de administrar tu atención, por supuesto. Pero si estás enfermo y no puedes moverte y simplemente tienes que invertir una cantidad importante de horas al día en tu recuperación y no puedes desplazarte a ningún lugar,
No puedes andar en bicicleta, no puedes salir a caminar, no puedes jugar fútbol, etcétera. Ver una película o pasar 6 horas al día viendo películas o series no parece una mala idea. De hecho, parece una forma de hacer tu experiencia negativa, digamos, de estar enfermo o lastimado, un poco más llevadera. Y a eso yo determinaría y llamaría una distracción adaptativa. ¿Por qué? Porque hace un poco menos desagradable la experiencia de estar lesionado, de estar enfermo, de estar de alguna forma adscrito al espacio de una sala de emergencia, de una sala de hospital, de tu propia casa en recuperación por un resfrío, etcétera. Pero en qué momento estas distracciones y este entretenimiento, que es como no concentrarse en lo que es aburrido, sino buscar algo entretenido, es adaptativo o desadaptativo? Porque estar demasiado entretenido puede ser negativo, o sea, si alguien está entretenido con su teléfono mientras conduce, es muy probable que tenga un accidente. De hecho, es de hecho algo de lo que hablábamos hace un par de semanas cuando estábamos jugando Assetto Corsa. Que efectivamente en el juego hay señales que, bueno, supuestamente son parte de la simulación del juego. De que no deberías usar tu teléfono mientras conduces. Entonces, eso de alguna forma, por supuesto que remite a la existencia real de avisos que te indiquen que eso no es una buena idea, pero un espacio de simulación da exactamente lo mismo, pero aún así lo incluye. ¿Por qué? Para darle más textura a la simulación. Entonces, estar prestando atención pareciera ser el punto central aquí. Porque la atención es limitada. No podemos estar 10, 20 minutos prestando atención a lo mismo. Los cerebros necesitan pausas. ¿Por qué? Porque nuestras ondas cerebrales funcionan, van y vienen, suben y bajan, aumentan, disminuyen su frecuencia, aumentan su frecuencia. Entonces, no siempre estamos receptivos a los mismos estímulos. Entonces, de vez en cuando es bueno distraerse, por ejemplo, de aquello que te pone demasiado alerta y te gatilla una reacción de ansiedad. Porque estar completamente ansioso y alerta todo el tiempo podría ser agotador y podría lastimarnos de alguna u otra manera. Podría afectar la calidad de nuestras decisiones, podría llevarnos a cometer errores, etc. Entonces, en ese sentido, claro, estamos hablando de una distracción adaptativa porque esta distracción nos permite estar más concentrados en el momento en que nuestra atención es requerida. Porque en este momento necesitamos estar atentos, pero antes tenemos que relajarnos. Entonces, de alguna forma, esto va de la mano con lo que es el foco y la relajación. Entonces, estar enfocados es estar de alguna forma poniendo atención a una sola cosa, concentrarse, y es como algo donde uno como que aprieta el cerebro. Yo lo uso de esa manera, yo lo pienso de esa manera. Es como que tu cerebro está apretado, como si apretaras un músculo. Cuando relajas tu mente y te distraes, relajas tu músculo mental, digamos, y de alguna forma eres más receptivo. No estás precisamente poniendo atención a una sola cosa, sino que estás dejando que los estímulos te atraviesen sin detenerte, sin concentrarte, sin enfocarte nuevamente. Simplemente dejando que las cosas te atraviesen como si pasaran a través de ti, como si fueras transparente. Entonces, de vez en cuando es constructivo estar relajado, claro que sí, para poder estar enfocado cuando corresponde. Pero ¿qué pasa cuando todo el tiempo estás distraído de lo que es importante? Porque hay demasiada disponibilidad y demasiada oferta de contenido entretenido todo el tiempo. Y en ningún momento te detienes a decir, hey, quizá hay otra cosa más importante que podría estar haciendo ahora. Y por supuesto que no vamos a hablar de ser productivo bajo el término general del sistema capitalista, porque bueno, no se trata de eso. Pero sí tener en cuenta que quizás ya no estamos 100% siendo quienes deciden por nosotros mismos qué es entretenido y qué no. Porque también la oferta de lo que está disponible para que veamos y que nos entretenga no es lo mismo que antes. Y la calidad de lo que vemos en los sitios
internet, incluyendo este sitio de Twitch en este momento, no lo decidimos nosotros, lo deciden los algoritmos, lo deciden programas, lo deciden los márgenes de popularidad de lo que estamos viendo. Y eso no necesariamente es saludable a largo plazo. Pero es bueno, por lo menos, estar atentos a eso y prestarle atención de vez en cuando. Hey, hacernos las preguntas correctas es el espíritu de este programa. No tener las respuestas correctas siempre, porque podemos estar muy equivocados, pero nos hacemos las preguntas a tiempo, colectivamente, para ver si llegamos a mejores soluciones. Y en este caso, quisiera hacer una pregunta abierta. ¿Qué tantas veces en el día nos preguntamos si estamos prestando atención? Porque, claro, si estás en la fila del banco, estás esperando recibir tu comida, por ejemplo, en un restaurante, o esperando tu turno en la carnicería, etcétera, en la florería, etcétera. Ese tiempo que generalmente denominamos tiempo muerto, ¿qué tan muerto está? Porque, por otro lado, alguien puede decir, no, es que puedes aprovechar esos 10 segundos de tiempo vacío para aprovechar de meditar. Y, no sé, concentrarte en tu respiración. Y puede ser una buena idea. Pero también hay una cierta tendencia que yo también cuestiono, que es como de maximizar cada segundo del día. Y no es tan sencillo maximizar. Porque no somos máquinas. No tenemos que estar constantemente creando soluciones. A veces simplemente tenemos que estar presentes. Y está bien. Entonces, vemos que hay una especie de balance entre usar nuestro tiempo al 100, 200, 300% y exprimir cada segundo del día, por un lado. Y por el otro lado, estar constantemente distraídos. Hay que encontrar un punto de balance entre qué tan útil es nuestro día y qué tanto nos permitimos descansar. Porque descansar hasta cierto punto es también necesario, saludable, e incluso una forma de autocuidado mínimo. Entonces, yo pienso que estos tiempos vacíos del día, llamémosle vacíos, son importantes para nuestra salud mental, para poder tener algo de respiro. Porque, así como hacía la metáfora anteriormente, la metáfora de estar constantemente atentos o estar constantemente contrayendo nuestro músculo mental, también necesitamos relajarnos. Nuestro cerebro genera de alguna forma desechos, aunque no son exactamente desechos, pero genera sustancias que no le hacen bien en grandes cantidades y debemos evacuarlas o de alguna manera descargarlas. Y para eso está el tiempo del sueño. El sueño. Pero ¿qué pasa cuando estás sobreestimulado todo el tiempo y tu régimen del sueño se ve alterado? Porque esto también se ha comentado muchas veces, como el efecto de las pantallas a cierta hora del día puede inhibir la producción de melatonina, como dijimos ya de hecho en un programa anterior, en la temporada 0. Que el hecho de estar demasiado expuestos a la luz, artificial o no, dificulta entrar en el proceso del sueño y dificulta el descanso. Entonces, esta sobreacumulación y sobredisponibilidad y sobreoferta de contenido de entretenimiento y esta idea de estar viendo 60 horas a la semana de lo que sea que estés viendo, podría no hacerle bien al cuerpo humano en la medida que el cuerpo humano no está adaptado a tanta sobreestimulación. Entonces, de alguna forma la solución a esto no es ponernos restricciones o andar cronometrando cuánto tiempo vemos de televisión o cuánto tiempo pasamos en el internet, sino sencillamente darnos descansos, permitirle a nuestro cerebro estar aburrido, porque de estar aburrido también surge la iniciativa creativa.
Porque hasta ahora yo he notado mucho, y al menos en mi caso parece ser una excepción, pero a mí me gusta más hacer cosas, crear cosas, que estar consumiendo. Entonces, digamos que es una iniciativa negativa versus una inercia de consumo. Donde simplemente consumimos porque está todo ahí, está fácil, está disponible. Y claro, podemos ver cualquier video de YouTube mientras queramos durante el almuerzo y está bien. Pero luego te das cuenta de que tarde o temprano dejaste de conversar con las personas que están ahí mismo contigo, en la cafetería, en el comedor, porque nos acostumbramos a tener un teléfono al lado. Y antes, en esos espacios de aburrimiento o de vacío, buscábamos conectar o salir de nosotros mismos para tener respuestas. Entonces, esa búsqueda de respuesta, yo la asocio a este concepto de la iniciativa creativa. La iniciativa creativa es búsqueda. Es curiosidad. Es lo que nos mueve hacia adelante. Es movimiento. El cambio, la inercia del consumo es básicamente recibir. Y perseguir un asombro. Más que una curiosidad, es, como decíamos, distracción. Y puede llevarnos a un estancamiento. ¿Qué es lo que mucha gente experimenta? Un momento. ¿Qué es lo que mucha gente experimenta cuando dice, ay, no tengo nada que ver? No sé qué quiero ver. Y la verdad es que hay montones de opciones. Ah, es que esto ya lo vi. Ah, es que esto se parece a todo. Es que todas las series son iguales. Y es precisamente porque el sistema nervioso necesita cierta novedad para sentirse entretenido. Pero el tema es que esa novedad parece ser que viene de afuera. Es externa. Cuando la búsqueda podría venir de adentro. De nuestra curiosidad, de nuestras ganas de tener respuestas. Y en esta búsqueda, por supuesto que es bueno hacer algo, ir como un péndulo, digamos, entre distraernos, relajarnos, buscar y resolver. Pero los grandes inventos de la humanidad, los grandes descubrimientos y avances, se han hecho producto de que alguien quería una respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Exactamente esto que estamos haciendo. Preguntarnos cosas. Porque para mí al menos esto es tremendamente entretenido. ¿Por qué? Porque no sé con qué me voy a encontrar. O sea, yo puedo preparar el programa, tener todo súper claro. Pero al final del día, lo que determina a dónde llegamos en estas conversaciones es lo que realmente vamos encontrando y hay un cierto devenir. Y creo que eso es importante. Ay. ¿Qué pasó? No. Claro, porque hay expectativas. Creo que esto es un concepto importante. Cuando buscamos entretenernos, buscamos cumplir esa expectativa de esto es lo suficientemente entretenido. O es más entretenido que lo que vi ayer. Pero muchas veces podemos encontrar esas mismas preguntas, ese influjo que nos mueve hacia adelante en nuestra propia búsqueda personal, en conocernos mejor a nosotros mismos. O incluso conectar mejor con otras personas. Entonces,
la conexión. Conexión. Puede ser interior, puede ser exterior. Pero a veces pareciera ser que buscamos una conexión exterior con los demás a través del entretenimiento y de conectarnos socialmente para ser parte de los fans de esta serie, cuando lo que estamos pasando por alto es que podríamos conectar interiormente con las personas hablando de quiénes somos o de cómo nos sentimos. Entonces, esto se vuelve un poco más radical y un poco incómodo probablemente, porque las conversaciones más intrigantes no son entretenidas necesariamente, pero es recompensante. Es recompensante aprender algo nuevo. Es recompensante entender un poco más sobre uno mismo, crecer. Pero también sucede que la sociedad ahora como que castiga mucho los errores. Entonces la gente está más asustada de cometer errores o de exponerse socialmente porque, no, puedo aprender esto viendo una serie. Y quizás es cierto, pero la calidad de las experiencias es distinto. Y yo creo que esa es la real pieza clave en esta discusión. Y es que ahora las recompensas parecen ser más externas. Cuando no necesariamente nos hacen crecer. Pero lamentablemente en ese proceso tenemos que pasar por el ejercicio de experimentar el desagrado de no saber qué va a pasar. Y ahí otra vez está la incertidumbre. Por lo general, en una serie de televisión, la recompensa externa, que en este caso es la diversión, digamos, está prácticamente garantizada. Tú sabes que te vas a entretener porque todo está hecho, pauteado, preparado y hecho tal a la medida para ser divertido para la mayor cantidad de personas posibles. Pero hay personas que quizás no lo van a encontrar entretenido. Quizás no va a ser suficiente para esa persona. O por otro lado también sucede que uno genera como una conexión como tangencial con lo que ve y más que nada ve a través de lo que está consumiendo y se puede entretener viendo, voy a comparar este personaje de Arnold Schwarzenegger con este otro personaje de Arnold Schwarzenegger de esta otra película y voy a sacarle una conclusión que es como un poco más intelectual, pero no necesariamente es lo mismo, pero puede ser que sí venga de un influjo interno, de una iniciativa interna. Entonces la incertidumbre, la recompensa, por lo general atraviesa una incertidumbre, pero la recompensa interna tiene más incertidumbre porque puede que te encuentres con algo que quizás no querías aprender, algo que quizás no te gusta, algo que quizás no te haga sentir bien, pero puede que te haga bien a largo plazo. Y aquí nuevamente hablamos de lo que son las cosas como luces y sombras, como dice Carl Jung. Y es que a veces contemplar esa sombra es la recompensa. Ver esa parte de ti que quizás no te gusta. O por ejemplo, esa parte de ti que no conoces. Porque a veces esa es la verdadera pieza clave, la pieza del rompecabezas que falta. Es conocernos a nosotros mismos. Y yo no podría estar 100% seguro de cuál es la solución, pero puedo estar seguro de que lleva a algún lugar. Entonces esa incertidumbre se vuelve relativa, porque se vuelve más un ejercicio de aprender a crecer. Entonces me veo en la incómoda situación de considerar que el entretenimiento contemporáneo es muy infantilizante. En el sentido de que nos da todo como deglutido, como que ya está todo mordido y está todo diseñado y hecho para que sea fácil de consumir, como la comida chatarra, como la comida rápida. Entonces, la psicología
Es un campo de estudio complejo, incómodo, mientras que el entretenimiento es sencillo. Por supuesto que no estoy tratando de hacer una dicotomía polar, pero es básicamente para dar a entender que cosas como la psicología, que es ir y que nos lleva a conocernos mejor, puede que lleve de por medio un esfuerzo. Esfuerzo. Y parece ser que ahora es más fácil simplemente distraerse que esforzarse. Y por supuesto, porque la vida es agotadora, el mundo es terrible, hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y el mundo está cambiando cada vez más rápido. Entonces, la pregunta que yo hago abiertamente es, ¿para qué nos distraemos? ¿Para qué? O sea, ¿cómo es que estar distraídos y entretenidos constantemente mejora nuestras condiciones o nos prepara mejor para enfrentar al mundo? Porque claro, puedo decir, la vida se ha vuelto insoportable. Es posible. Pero si la vida se ha vuelto insoportable, ¿no sería mejor ganar herramientas y mejorar nuestros stats? Es como si estuviéramos en un RPG, digamos. Seguir creciendo, perfeccionándonos como persona. Versus simplemente siendo arrastrados por lo que es popular y volvernos más dóciles. Entonces esa es mi gran pregunta. Y esa es como la pieza clave de esta conversación. Y es como lo incómodo de la conversación, a mi parecer. Yo estoy convencido de que esto sea así, pero lo propongo como tal. Entonces el mejor ejemplo de esto es el cine de superhéroes. Versus, por ejemplo, ver la película Matrix. La película Matrix no es una película de superhéroes en estricto rigor. Matrix es una película del fines de los 90, 99, 98, digamos que del 99, no estoy 100% seguro. Versus Marvel 2025. En Matrix, el contenido de las historias que presenta la película es alegórico, es simbólico. No es explícito. Es más bien como algo que uno tiene que desentrañar. Incluso te empuja un poco al ejercicio de ponerte a conversar de este tema con alguien más. Tratar de entenderlo, que es como lo que nos pasaba a muchos de nosotros cuando tratábamos de entender el final de Evangelion, que probablemente le ha pasado a muchos en esta generación pasada, que no teníamos las herramientas para entender cómo Hideaki Anno y el estudio Gainax, etcétera, habían llevado a cabo esta producción, sobre todo porque era algo muy extraño, venía de otro país, probablemente lo vimos doblado, etcétera, o subtitulado si tuvieron suerte en algún momento, y escuchar las voces originales, pero era algo que tomaba un esfuerzo. Había que hacer este pequeño ejercicio de resolver un puzzle y armarlo en tu cabeza y encontrar pistas. Y esas pistas te llevaban al mensaje. Las películas ahora están todas explicadas en acciones y diálogos, donde todo es explícito. Y claro, porque si la gente no entiende, si la gente no entiende qué pasa al final, la película no funciona. Entonces el mensaje como que se resuelve de forma diferente. El mensaje no se resuelve en el espectador, sino que el mensaje se entrega al espectador, ya resuelto. Entonces,
No quiere decir que todas las películas tengan que ser poco menos que una secuencia de Fibonacci que hay que resolver y todo esto es como la llena del tesoro perdido y Nicolas Cage. No, 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 no. No digo eso. No significa que todas las películas tienen que ser una explosión de complejos estratagemas de la psicología y del alma humana, tratando de... Porque yo también pienso, y honestamente lo digo, hacer películas sin tener en cuenta el factor del entretenimiento podría no ser la solución. La gente necesita ver cosas emocionantes, divertidas, graciosas. Pero eso no quiere decir que no puedas entregar chispas o semillas de ideas interesantes. Más que nada proponer. La propuesta es distinta cuando simplemente dejas todo en manos del guión para que explique todo, versus cuando dejas un poco de la historia en manos del espectador para que reconstruya lo que el espectador puede interpretar. Y dejar las cosas un poco entre líneas. Como que el lenguaje implícito ya no está funcionando tanto en el cine. Y en general las series terminan, incluso las películas. El mejor ejemplo, aunque a mí me encantan las películas de Christopher Nolan, es muy común en las películas de Christopher Nolan que el final de la película tenga a un narrador, a un personaje, explicando el final. Aunque sea poético y sea maravilloso y suene muy bonito. O también el ejemplo de Transformers, cuando Optimus Prime da su último mensaje al final de la película, con música de Linkin Park. No necesariamente te lleva a ti a reflexionar, te lleva a subrayar un poco el mensaje de nuevo. Y es como ya, si no te quedó claro, te lo damos así. Es como cuando te daban la solución de un acertijo al final del libro y tenías que verlo en un espejo para poder entenderlo, y ahí estaba el spoiler. Entonces, la gran pieza que cambia aquí es que ahora pareciera ser que el entretenimiento espera menos de nosotros. Menosprecia a las personas un poco. Porque ahora las personas no tienen que hacer este proceso personal de reconstruir una narrativa y darle sentido y conectarla con sus experiencias personales. Simplemente tienen que reflejarse en los arquetipos que están escogiendo de superhéroes y villanos. Y no parece ir mucho más allá de eso. Y es un poco triste. Porque parece ser que el cine no va a volver a ser lo mismo. Sobre todo porque, como describíamos anteriormente, ahora hay una aceleración. En esta aceleración el tiempo libre va más rápido. Pero cada vez tenemos menos tiempo libre porque además, como tenemos el teléfono en todos lados, y el teléfono también es una herramienta de trabajo, ojo, porque nos conecta con las otras capas de nuestra sociedad, con nuestros seres queridos, con nuestro jefe, con nuestro correo electrónico, etcétera. De alguna forma, la línea entre el ocio, la diversión, el espacio del tiempo libre y el espacio de producción se empiezan a disolver. Y es como que estás trabajando y entretenerte es uno de tus labores diarios. Es como que si no te entretienes lo suficiente, mañana no vas a estar preparado para trabajar bien. Porque no te distraíste, no te relajaste y al otro día vas a estar cansado. Entonces, como que de alguna forma subvierte el sentido del entretenimiento y lo convierte en una cosa muy extraña que yo no entiendo, pero sin embargo creo que es bueno hacerlo ver, porque tampoco podemos esperar que toda la gente esté consumiendo contenido educativo el 100% del tiempo. Es razonable, pero tampoco creo que la solución sea someternos a videos de 90 segundos por el resto de nuestras vidas y que no sea lo más complejo que consumamos, porque simplemente es más eficiente desde el punto de vista del algoritmo de las redes o incluso del capital. Porque al final las historias, las verdaderas historias, son las que nos acompañan en el tiempo, las que se quedan con nosotros, las que cambian nuestras vidas de forma significativa. Entonces, ya no se trata exclusivamente de hacer a la gente pasar por este ejercicio entretenido de mantenerse distraídas y mantenerse conectadas a través del entretenimiento para sentir que participan de un fenómeno social.
es que la gente tiene que conectarse y generar esos espacios sociales por sí misma. Y por eso hablaba específicamente de lo anterior, de que ahora esta iniciativa por estar creando es lo que yo siento que más hace falta. Porque ahora las personas no necesariamente están creando sus propios contenidos. Y es como lo que el internet nos ofrecía en algún momento, en los años dorados de YouTube, a mi parecer por lo menos. Que tú podías ver series hechas por personas como tú, en otro país, incluso en otro lado del mundo, y tenías una ventana abierta a otra realidad. Y podías aprender de eso, podías crecer, explorar nuevas posibilidades, nuevos relatos, ampliar tu mundo y desarrollarte. En lugar de simplemente estar inerte consumiendo algo que probablemente ni siquiera vas a recordar el día de mañana, porque mañana vas a estar viendo algo más entretenido y más acelerado y más estimulante, y vas a estar distrayéndote de todas otras cosas que quizás sí tienes que prestarles atención de vez en cuando, nos guste o no. Entonces, el problema del entretenimiento y de las distracciones, primero que nada, es que tiene que estar alineado con las capacidades orgánicas de nuestro sistema nervioso. Y yo estoy convencido de que ver videos de 90 segundos no es la solución. Que no vamos a aprender más rápido y que simplemente tenemos que también desarrollar cierta tolerancia a la frustración. Porque de esa frustración surge la capacidad de anteponernos a lo adverso, de construir la resiliencia necesaria para perseverar y construir cosas más grandes, más asombrosas, más impresionantes y ante todo cosas que realmente nos generen una sensación de satisfacción al final del día, que digamos, hey, esto me hizo sentir mejor, me hizo sentir que llegué a algún lado, vi un resultado, soy una mejor persona al final del día, estoy cambiando y estoy creciendo. Porque es muy sencillo enchufarse a ver series sin parar, al punto que ya ni siquiera estás prestando atención a la serie, sino que te estás distrayendo de la serie porque la serie no tiene partes suficientemente emocionantes y la persona puede estar perfectamente motivada a ver su teléfono mientras ve la serie y está viendo 2 pantallas al mismo tiempo o hasta 3 pantallas al mismo tiempo. Y esto era un chiste que no se me ocurrió a mí, no. Incluso aparece en Volver al Futuro 2. En Volver al Futuro 2, el hijo de Martin McFly pone varios canales de televisión al mismo tiempo para ver varios programas a la vez. Y eso estaba de alguna forma tomado en tono fantástico, porque obviamente estaban hablando de que en el futuro eso iba a ser normal. Pero si lo piensas un momento, no está tan alejado de lo que estamos encontrando ahora. Y con esto me refiero al hábito de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero no estar atendiendo a ninguna. No estar concentrados, no estar presentes y perdiendo de vista que el momento presente es lo más precioso que tenemos. Y podemos estar simplemente distraídos porque queremos estar en otro lugar en nuestra mente, queremos estar en otro lugar en nuestra atención, en otro lugar entretenidos, distraídos. Pero el mundo, tal y como es, se nos está escapando entre los dedos. Y eso sería lamentable. Y bueno, para terminar el tema de hoy, quería simplemente tocar como a medida de introducción al tema de la próxima semana. ¿Cómo podemos medir la procrastinación? Porque, bueno, es inevitable hablar de esto cuando hablamos de estos temas, de la atención, de la concentración, atención, concentración, concentración y procrastinación. Un momento, voy a escribir eso de nuevo porque está feo, muy feo.
con eso dejamos presentado como el tema de la próxima semana. Porque hasta cierto punto es imposible estar constantemente concentrados. Es insostenible. Nuestro sistema nervioso se cansa, nuestros ojos necesitan cerrarse, hay que parpadear, etc. Me refiero a eso. Pero la cosa es que hay puntos donde la procrastinación es saludable. Porque en ocasiones hay cosas que uno no puede acelerar. Hay elementos de la vida que uno no controla completamente. Y sencillamente estar constantemente presionándonos a solucionarlo todo inmediatamente puede hacernos daño también. Puede afectar nuestra calidad de vida, puede afectar la calidad de cómo disfrutamos la vida y entender que la paciencia es una virtud, por supuesto. Pero también en oportunidades las cosas no dependen exclusivamente de nuestra agencia, o sea, de lo que nosotros hacemos, de cómo decidimos hacer las cosas. No todas las soluciones están en la palma de nuestra mano, dependen de otras fuerzas, de otras personas que muchas veces están fuera de nuestro control. Entonces, ¿la procrastinación puede ser saludable? Por supuesto. Vamos a ahondar más sobre este tema la próxima semana. Pero también vamos a hablar sobre cómo la procrastinación puede afectarnos y puede convertirse en una conducta viciosa. Pero más allá de eso y de lo que yo les pueda contar, quiero saber sus opiniones y sus comentarios, sus sugerencias. Así que les dejamos extendida la invitación. El hashtag del programa es, tal y como están viendo, rompecabezas. Tal cual. Y vamos a estar usando este hashtag para coleccionar todos los posts del tema de la semana semana a semana, del día miércoles. Y esperamos después tenerlos todos organizados en Twitter y poder ver todo esto en retrospectiva. Y si alguien quiere hacer algún dibujo, algún tema que quiera proponer, puede usar el hashtag y yo voy a leerlo y voy a agregarlo al programa de la próxima semana. Con esto dicho, les recuerdo nuevamente que pueden ver los programas anteriores en YouTube y también en Twitch, buscando con nuestro nombre como GingaWolfBT, GingaWolfVTuber, en YouTube y en Twitch nos pueden encontrar. Y a partir de esta semana todos los programas van a estarse subiendo más o menos como con 5 días de retraso máximo entre el día de haber sido transmitidos. O sea, ojalá la próxima semana este programa ya esté disponible en YouTube antes del segundo programa del Rompecabezas. Además, les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter si quieren saber más sobre la planificación de la semana, estar en contacto o simplemente compartir sus bonitos memes con nosotros. Así es. Bueno, con esto finalmente dejamos presentado el formato del programa. Les agradecemos su tiempo, su disposición y su atención. Para quienes nos ven desde el futuro a través de YouTube, bienvenidos, bienvenidas. A continuación vamos a hacer el cierre del programa. Y como siempre suelo decirles cada semana al final, recuerden estar bien, mantenerse atentos, curiosos, sigan haciéndose preguntas interesantes. Nos vemos el viernes para seguir jugando nuevos jueguitos. Y hasta entonces, tal y como digo cada vez, see you next mission. See you next mission.